Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenido nuevamente a un video más. Bueno, en esta oportunidad tenemos este controlador de nivel. Es un control que funciona por medio de conductividad. Nosotros conectamos dos electrodos en sus terminales y por medio de una corriente que circula a través de los dos electrodos, cuando quedan los dos electrodos, o bueno, los tres electrodos, dependiendo de la configuración que se requiera, entren en contacto con el líquido. Se genera un flujo de corriente a través de ello, un flujo de corriente muy pequeño, eh, que, que hace que nuestra salida, en este caso una salida de relé, se active y podamos controlar un proceso, llámese una bomba, una válvula, no sé, algo que se nos venga aquí a la cabeza. Aquí tenemos el diagrama de conexiones de este control de nivel. Es un control pues relativamente económico, que ustedes lo van a poder conseguir en páginas de internet, alrededor de los 30 40 dólares, pues no estoy seguro. Bueno, aquí tenemos dos configuraciones, las cuales pueden ser con tres electrodos o con dos electrodos. La función es que hay un electrodo en un nivel bajo o el común, y a medida que se va llenando el recipiente y se tiene contacto con el otro electrodo del nivel alto, pues se activa la salida que comenté hace un momento. Mm, este tipo de controladores son muy usados, o lo he visto en la parte industrial. También he visto en internet, o cuando estuve haciendo esta investigación, he visto en internet circuitos electrónicos que se usan para el control de nivel de tanque y para el encendido de bomba también. Pero son circuitos los cuales no son tan recomendados, o no son recomendados para ser aplicados en la industria, debido al problema que se tiene. Entonces voy a mostrarles un diagrama eléctrico del circuito que estoy haciendo mención, y vamos a hablar un poco de esos dos circuitos y a empezar a conocer el funcionamiento, o cómo funciona este control de nivel. La idea de este video nace debido a que vengo trabajando en un proyecto de desarrollo de unos sensores de conductividad y unos sensores de medición de flujo magnéticos, unos medidores de flujo magnético. Em, quiero que quiero compartir esa información, ese conocimiento que he venido adquiriendo en este tiempo, y poderlo plasmar en un desarrollo, y que ustedes me acompañen en esa implementación. ¿Listo? Entonces voy a mostrar el circuito que estoy haciendo mención. Aquí podemos ver el circuito. Este es un circuito que ustedes van a encontrar en internet. Pues nada, son en este caso 4 VJT. Me imagino que son 4 niveles de agua. Estos VJT lo que hacen es, van a estar activados, o se van a activar mejor, se van a activar cuando el agua tiene contacto con uno de estos cables, llámese el verde, el azul o el amarillo. Van a activar este VJT, y por ende se va a activar el LED indicando que ha llegado a ese nivel. Y ya cuando llega a un nivel superior, se quiere prender o apagar, en vez de prender un LED, pues se va a prender un relé, el cual va a activar o desactivar una válvula o un contactor, una bomba, no lo sé. Este circuito pues es válido para el tema conceptual de lo que es el tema de la conductividad que se genera a través de un líquido. Y pues al generarse ese efecto, pues va a haber una conducción de una corriente, la cual va a hacer que se me active alguno de estos VJT. Pero prácticamente en la práctica estos circuitos no son recomendables. ¿Debido a qué? Debido a la polarización que se genera en los electrodos, en este caso en los cables. Debido a que yo estoy excitando el electrodo, llamémoslo un electrodo, con voltaje en DC,
va a haber un efecto o un fenómeno de polarización en los electrodos, lo cual va a ocasionar que esto con el tiempo y la verdad es a corto tiempo tiendan a oxidarse y pues no van a generar un buen contacto o no van a generar la medida adecuada en la industria. Ya en un tema de laboratorio estudiantil pues es pasable, pero ya en un tema industrial es un poco más complejo o toca tener unos equipos más confiables. Entonces por eso este circuito no lo recomiendo, no lo recomiendo para el control de agua, y más cuando tenemos aguas que son altas en minerales, de pronto que la conductividad sea mayor, vamos a tender a que se oxiden más rápido estos electrodos. Entonces, como mejora, llamémoslo como mejora este circuito, pues debemos de tener un circuito el cual nos genere una señal alterna para poder excitar estos electrodos y así hacer circular una corriente, y pues esa corriente ya con unos arreglos electrónicos y con microcontroladores active o desactive la señal o la salida que queremos. Entonces vamos a ver el controlador que tenemos. Aquí tenemos el controlador, no es nada más que un microcontrolador, el cual la referencia está borrada por el fabricante, un amplificador operacional y pues la salida hacia los electrodos, o en este caso hacia el electrodo. Vamos a iniciar midiendo el voltaje o la señal de excitación hacia los electrodos. ¿Listo? Bueno amigos, he conectado la salida, en este caso conectado hacia las puntas del osciloscopio, los terminales D y los terminales C y H, perdón, los terminales D y el terminal C y H en las puntas del osciloscopio, y evidenciamos que este controlador, si vemos, este controlador me genera una señal bipolar, la cual tenemos aproximadamente 5 voltios positivo y menos 5 voltios, ¿tá? 10 voltios pico a pico, ¿cierto? 10 voltios pico a pico como tal, y tenemos con una frecuencia de 100 Hz. La función de esto, ¿cuál es? Este es el voltaje que le estamos aplicando en este caso a nuestros dos electrodos. En el momento en que el electrodo quede en contacto con el agua, esta amplitud va a tender a bajar debido a que la conductividad aumenta, pues el voltaje tiende a disminuir, y ya internamente en la electrónica se hacen unas comparaciones y por ende se activa en este caso la salida. Vamos a sumergir el electrodo en el agua y vamos a ver cómo esta señal disminuye su amplitud. Aquí vemos que esa señal disminuye la amplitud. No sé si de pronto se pudo escuchar la activación del relé, y aquí vemos que esta señal baja su amplitud. Esta amplitud o este valor de amplitud pues o más bien esta señal es rectificada y se envía hacia un amplificador, hacia un convertidor análogo, el cual hace una comparación internamente el microcontrolador y activa la salida. Entonces vamos a ver un poco mejor lo que acabo de explicar. Aquí vemos, vamos a tomar un poco de esta salida. En este amplificador operacional es un LM358. En este punto que tenemos acá es la señal proveniente o la que viene del microcontrolador. Vamos a verla aquí esta es la señal que nos genera el microcontrolador. Esta señal entra a ese amplificador operacional. Hay un amplificador diferencial. Ojo, hay un amplificador. Este amplificador hace la función de diferencial. Se compara. Entra esta otra señal continua, que es de 2.5 voltios. Una señal continua. Entra al amplificador y a la salida vamos a tener un voltaje más alto. Hasta aquí no hemos conseguido que nuestra señal
sea bifásica. Después de unos arreglos aquí entre resistencia y capacitores, se logra que esta señal salga de esta manera. Es una señal, si se dan cuenta, es una señal ya bifásica. Ya tenemos parte positiva y tenemos parte negativa, con el fin de garantizar lo que acabamos de hablar en un comienzo, o con el fin de evitar más bien que haya una polarización en los electrodos, lo cual me genere una oxidación en ellos. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos el electrodo sumergido en el agua, este equipo lo que hace es una comparación. Vamos a ver si de pronto alcanzamos a ver con el multímetro. Bueno, aquí apago la luz. Vamos a tomar las pinzas y vamos a notar que, por ejemplo, aquí tenemos que a nuestro ADC está entrando 1,87 voltios. Cuando nosotros sacamos el electrodo de la solución, en este caso del agua, vemos que, vamos a sacarla, vemos que ese voltaje ya no es 1,8, sino es que es 5 voltios. Entonces, esa señal cuadrada bipolar se rectifica y se envía a la entrada del convertidor o el microcontrolador, y pues se genera una comparación, lo cual hace que prenda y apaguen los relés. Esta es la función de este control de nivel. Es una aplicación bastante sencilla, o es un circuito bastante sencillo, pero hay que tener claro el concepto del voltaje de excitación hacia la carga, en este caso los dos electrodos, con el fin de evitar la polarización. ¿Cuál es el paso siguiente que vamos a hacer? O en los siguientes videos vamos a generar nuestra señal bifásica o bipolar. Más bien, vamos a generar nuestra señal bipolar. Vamos a trabajar con unas diferentes frecuencias de excitación. Lo ideal es trabajar con unos niveles de tensión relativamente bajos. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de niveles de tensión de alrededor de 5 voltios pico a pico. Esto con el fin de garantizar de que no haya una corriente alta en la conducción. Entonces, normalmente los estudios que he visto, los papers que he leído, normalmente trabajan en voltajes de 5 voltios pico a pico, con una frecuencia de operación de 1 kHz, de 5 kHz. Entonces, ya habiendo explicado esto, pues vamos a irnos al diseño electrónico de nuestro control y nuestro medidor de conductividad. ¿Listo, amigos? Entonces, en el próximo video pues vamos a ver la implementación de la señal PWM, y vamos a ver cómo podemos convertir la señal unipolar en una señal bipolar. ¿Listo? Entonces, espero no se pierdan el próximo video. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues me lo pueden hacer en los comentarios del canal. Que pasen buen resto de día.